Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras el resto de participantes se sigue conectando desde la sala de espera virtual, recomendarles por favor que tratemos de conectarnos a una red Wi-Fi estable, así la señal será de mejor calidad. La transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión. Sin embargo, si se interrumpe la señal o pierde audio, en la parte superior de sus pantallas se encuentra un botón con la palabra reconectar. Cuando usted presione este botón, inmediatamente retornará a la sesión. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este se ubica en la parte baja. Allí podrán realizar sus consultas o sus preguntas a los speakers de esta noche. Dentro del marco del 21º Congreso Internacional de Pediatría organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría de Pichincha por una atención pediátrica integral durante la pandemia del COVID-19, el día de hoy presentamos este precongreso cuyo tema es "Y a propósito del crecimiento infantil". Este es un precongreso auspiciado por la empresa Mega. El día de hoy, la moderadora de la noche es la doctora Carla Cerón. La doctora Cerón es médico ecuatoriana, médico por la Universidad Central del Ecuador, especialista en pediatría desde el año 2017 por la Pontificia Universidad Católica, obteniendo una mención como la mejor graduada. Es especialista en endocrinología pediátrica a partir del año 2021. Trabaja en el hospital, la especialidad del Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez, y actualmente trabaja en Crecer, Cegna y en consultorio privado. Adelante, doctora Cerón. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy vamos a tener dos conferencistas. La primera conferencista es la doctora Dalmacia Noguera. Ella es de Venezuela, actualmente reside en Argentina, médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela, convalidado en la República de Argentina, especialista en pediatría y puericultura en la Universidad Central de Venezuela y especialista en nutrición, crecimiento y desarrollo en el Hospital de Niños de Los Ríos, Caracas, Venezuela. El tema que ella va a abordar es el retardo de crecimiento. Apuntemos a la meta 2025. También tendremos otro conferencista que es el doctor Jorge Martínez Vázquez. Él es de Costa Rica, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Costa Rica, especialista en pediatría por la Universidad de Costa Rica, sistema de estudios de posgrado. Y posgrado lo realizó en el programa de nutrición pediátrica en la Universidad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. El tema que el doctor abordará es el papel de la levocarnitina en la salud infantil. Vamos a empezar con la doctora Dalmacia. Doctora Dalmacia, puede iniciar. Doctora Noguera, ¿nos escucha, por favor? Sí, ya te escucho. Gracias. Puede continuar. Gracias. Bueno, agradecida por la oportunidad de participar en este precongreso, que promete ser una buena antesala para este evento espectacular, de acuerdo al programa que vi. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces con mi conferencia, que he titulado Retardo del Crecimiento, apuntemos a las metas de 2025. Y comenzamos con una reflexión del doctor Jens Steiner, que es un estudioso de la biología humana y de la zoología, y que él definió el crecimiento de la estatura como el espejo del nivel de vida de las poblaciones. Y es así porque
El retraso del crecimiento en la infancia es uno de los obstáculos más significativos para el desarrollo humano, y eso lo vamos a ver en el desarrollo de la conferencia. El retraso del crecimiento o talla baja para la edad se define como una talla o una estatura inferior a más de 2 desviaciones estándar típicas de la mediana, de acuerdo a la norma internacional que está utilizando actualmente, que sería la de la Organización Mundial de la Salud. La talla baja, entonces, de causa nutricional, que es el tema que vamos a revisar el día de hoy, es el resultado en gran medida, entonces, de una nutrición inadecuada, infecciones a repetición y, sobre todo, en el contexto de los primeros 1000 días del desarrollo. En este algoritmo, lo que quiero destacar, más que todo, es que todo comienza en la parte de la desnutrición, que vamos a observar que al haber una disminución del aporte o aumento de las pérdidas, se instala este cuadro de desnutrición. Y eso va a afectar todo lo que sería la participación del eje endocrinológico central, que todos conocemos como la coordinación que hay entre corteza, hipotálamo, hipófisis y las gónadas, y el eje endocrinológico periférico, orquestado por el tejido adiposo y el tejido gastrointestinal. Se van a activar una serie de mecanismos como una respuesta endocrinológica a la desnutrición para preservar esa poca energía que está ingresando al cuerpo, los órganos vitales. Y por lo tanto va a haber efectos deleterios en lo que sería el crecimiento y el desarrollo puberal, que tiene que ver con lo que sería la reproducción. Entonces vamos a observar que va a haber una disminución de la respuesta hormonal de los receptores en las células a la hormona de crecimiento, va a haber una disminución del metabolismo basal porque hay reducción de la actividad de la hormona tiroidea, que también tiene un efecto permisivo en el crecimiento. Y hay que destacar que tanto los macronutrientes como los micronutrientes, especialmente hierro, ácido fólico, vitamina D, vitamina A y el yodo, tienen también efectos directos en lo que sería la activación y los cambios homeostáticos que se producen en el problema de la desnutrición, sobre todo cuando se realiza a largo plazo. Así tenemos entonces que, a manera de introducción, el retraso del crecimiento tiene una serie de efectos a largo plazo, tanto para el individuo como para la sociedad. Conocemos en nuestra consulta que vamos a tener un niño con alteraciones del desarrollo cognitivo y físico, pero también eso va a reducir, como lo observamos, una reducción de la capacidad productiva, de su aumento de la enfermedad infectocontagiosa, porque el niño está sometido a un proceso de estrés metabólico, y un aumento del riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Según las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, indican que en el 2025 habrá 127 millones de niños en menores de 5 años con retraso del crecimiento. Se habla entonces que deben haber inversiones y acciones adicionales para alcanzar la meta fijada por la Asamblea Mundial de la Salud de reducir dicha cifra a 100 millones. ¿Cuáles son las causas del retraso del crecimiento? Las podemos dividir en 3 grandes grupos en las etapas de los primeros 1000 días del desarrollo, que serían las condiciones de salud y nutrición maternas, las prácticas inadecuadas en la alimentación de lactantes y niños pequeños y los procesos infecciosos. Entonces, cuando hablamos del estado nutricional de la madre, nos referimos también antes, durante y después del embarazo. Esto va a influir en las etapas iniciales del crecimiento y el desarrollo del niño en la etapa intrauterina. La limitación del crecimiento intrauterino debido a desnutrición materna, que se estima de acuerdo a la tasa de bajo peso al nacer, es responsable aproximadamente del 20% de los casos de retraso del crecimiento en la infancia. Otros factores maternos que van a contribuir al retraso del crecimiento es una talla baja materna, los periodos intergenésicos cortos, es decir, menos de 2 años entre embarazo y embarazo, y el embarazo en adolescentes, que es muy frecuente en nuestros países latinoamericanos. En cuanto a las prácticas de alimentación, podemos hablar de aquellas que son inadecuadas. Una lactancia materna subóptima quiere decir
cuando no fue una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, que es la recomendación, cuando la lactancia materna no se mantuvo por lo menos durante un año. En cuanto a la alimentación complementaria, está relacionada cuando esta es inoportuna, es decir, cuando es muy precoz, antes de los 6 meses, o cuando es tardía, más de los 6 meses, cuando es inadecuada en cantidad, calidad y variedad. En cuanto a la alimentación y las crianzas no perceptivas, estas se dan en un contexto de la pobreza, bajo nivel educativo y violencia familiar, que van a llevar al niño y al adolescente a un estrés tanto desde el punto de vista metabólico, ya por la misma déficit de nutrientes, y también un estrés psicológico, que está relacionado con la deprivación psicosocial y la poca estimulación infantil. Igualmente también, dentro de las prácticas de alimentación inadecuada, está la inseguridad alimentaria, que es el poco acceso a los alimentos saludables, probablemente por condiciones de pobreza. Tenemos entonces así que los procesos infecciosos a repetición provocan desnutrición aguda, que a su vez pueden tener consecuencias a largo plazo, sobre todo cuando estos se producen a repetición y especialmente cuando la alimentación durante los periodos de la enfermedad aguda y la convalecencia no se realizan de manera adecuada. Las infecciones subclínicas también, las que están relacionadas con ambientes contaminados, malas condiciones higiénicas, se asocian también a un retraso del crecimiento y tenemos que tomar en cuenta entonces estos dos elementos, tanto las enfermedades infecciosas a repetición como las infecciones subclínicas. Nos acercamos entonces a la definición de cuáles son las metas 2025. Esto es en el contexto de la resolución 65.6 de la Asamblea Mundial de la Salud, que plantea un plan integral de aplicación sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño, con unas metas, 6 metas mundiales, que se aspiran a cumplir para el año 2025. ¿Cuáles son? Reducir un 40% el número de niños menores de 5 años con retraso del crecimiento, y a esa meta nos vamos a dedicar. Pero a su vez también reducir un 50% la anemia en mujeres en edad fecunda, reducir un 30% en los casos de bajo peso al nacer, conseguir que no aumente el sobrepeso infantil, aumentar al menos un 50% la tasa de lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida, y reducir y mantener por debajo del 5% la desnutrición aguda infantil o emaciación. Estas metas están todas interrelacionadas y a su vez también tienen que ver con la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el impacto del problema de la talla baja, de causa nutricional o del retraso del crecimiento? La talla para la edad refleja el crecimiento lineal alcanzado y su deficiencia es un reflejo de todas las deficiencias acumuladas en la etapa de ese niño, tanto de salud como la de nutrición a largo plazo. Por lo tanto, es una expresión de la desnutrición crónica, especialmente en el contexto de los países de bajos ingresos. Continuando entonces con el impacto del problema, según estimaciones del Banco Mundial, la disminución del 1% en la estatura adulta debido a un retraso del crecimiento en la infancia se asocia a una pérdida de productividad económica del 1.4%. Se plantea entonces que al llegar a la edad adulta, los niños con retraso del crecimiento tienen un 20% menos de ingresos que los que no sufren dicho retraso. Estos son indicadores económicos sumamente importantes que a su vez los podemos relacionar con lo siguiente. El promedio de pérdida de ingresos asociados a retraso del crecimiento en el transcurso de una vida es de $1.400 por niño. Las pérdidas económicas en los países de medianos y bajos ingresos derivadas de enfermedades relacionadas con sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y otras respiratorias pueden superar los $7 billones en el periodo 2011-2025, y la repercusión de todas las formas de malnutrición sobre la economía mundial puede sobrepasar los $3.5 billones al año, que serían $500 por persona. Entonces, tenemos que conocer cuáles son las 3 caras de la malnutrición. Según la Organización Mundial de la Salud,
nos plantea las siguientes cifras para el periodo 2020. Entonces tenemos 144 millones para niños que tienen talla baja, es lo que se llama stunting. Luego tenemos 47 millones de niños por debajo de los 5 años, los desnutridos agudos, por el indicador global peso para la edad, y los niños con exceso de peso, que sería sobrepeso y obesidad, 38 millones, es lo que se plantea para ese periodo mencionado. Esas son las tres caras de la malnutrición. Hablemos un poco sobre Latinoamérica. En las barras vamos a observar entonces como el conglomerado de las tres Américas, Sudamérica, Mesoamérica y el Caribe, y en las rayas vamos a observar entonces la tendencia que ha habido una disminución del retraso del crecimiento en menores de 5 años para el periodo 1995 y 2025. Aunque observamos esa disminución, no ha sido lo verdaderamente significativa, y vamos a observar entonces que existe una heterogeneidad en la presentación de estas cifras, que lo podemos observar mejor en el siguiente gráfico, donde vemos que tanto niñas y niñas menores de 5 años, de acuerdo al quintil de ingresos para los países de América Latina y el Caribe, observamos entonces que en el quintil inferior, o sea, de acuerdo a el nivel de ingresos de la familia a la que pertenece ese niño, vamos a observar una brecha importante en países especialmente como Guatemala, Honduras, Perú, Ecuador, y esta brecha va a marcar una diferencia importante que tiene que ver con las prácticas de alimentación que mencioné al inicio. Vemos entonces también que de acuerdo al área geográfica, que es lo que nos muestra este gráfico, lo que nos reporta, depende también, vamos a ver que los países que mencioné anteriormente también son los más afectados en lo que sería la brecha en cuanto a si la familia de ese niño está en área urbana o en área rural. Observamos entonces que en las barras color carmesí o rojas son los niños que están en poblaciones rurales, y estos son los niños que tienen mayor riesgo de o tienen mayor prevalencia en retraso del crecimiento. También vamos a observar que va a depender del nivel educativo de la madre. Entonces, se considera un nivel educativo bajo aquellas madres que tenían o que tienen no tienen toda la educación primaria completa, y alto por encima de un 6º grado o primaria completa. Entonces, observamos entonces que hay una bastante disparidad en algunos países que se mantiene. Observamos entonces que Mesoamérica o Centroamérica es la más afectada tanto por el perfil de ingreso como por la distribución geográfica en área urbana o en área rural, y también, una vez más, en lo que tiene que ver con el nivel educativo de la madre. Ya hablando específicamente en Ecuador, la encuesta nacional de salud y nutrición para el año 2018 reporta para los niños menores de 5 años una disminución de 23.9% de lo reportado en el estudio para el año 2014 a 23%. Sin embargo, esta variación no se consideró estadísticamente significativa. Y cuando nos vamos al gráfico de abajo, donde vemos que la desnutrición crónica en menores de 2 años también ocurrió una variación de 24.8% para el año 2014 a 27.2% para el año 2018. Ninguna de las variaciones fue estadísticamente significativa. Entonces, observamos que el número, la prevalencia, tanto para menores de 5 años, 23.9% para el año 2018, como 25% para el año 2014, 27.2% para el año 2018, en los menores de 2 años, es una prevalencia bastante alta, y por lo tanto tenemos que revisar bien cómo serían las nuevas estrategias para disminuir estos números. También observamos entonces la misma fuente en salud nos refleja que la distribución de acuerdo a las provincias
las provincias más afectadas son las provincias del centro y las provincias que están, hay una distribución de acuerdo a las prácticas alimentarias que tienen que ver mucho con la parte indígena. Entonces, esto hace que sea un poco difícil enfocar los cambios en las prácticas alimentarias. En cuanto al consumo alimentario, observamos que lo que más se come en la mesa familiar, los alimentos que más contribuyen al consumo total diario de energía en escala nacional, es el arroz, y luego muy por debajo vamos a observar algunos otros alimentos, pero llama la atención que alimentos como pollo o carne son los alimentos que se consumen con muy baja frecuencia. ¿Qué ocurre acá? Entonces son proteínas, estos alimentos, pollo y carne, proteínas de alto valor biológico, que proveen una serie de micronutrientes, especialmente el hierro, y que van entonces a estar muy interrelacionadas con el retraso del crecimiento que estamos observando. En cuanto a los indicadores de las prácticas nutricionales, en SANUC en el año 2018 nos reporta lo siguiente. Para la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, una prevalencia nacional del 72.1, que está bastante bien con relación a los resto de los países de Latinoamérica, y que se discrimina en el área urbana y en el área rural con una mayor tendencia a la práctica de la lactancia materna en el área rural. Igualmente, de acuerdo al nivel de instrucción de la madre, no hay una diferencia importante en cuanto a la lactancia materna exclusiva durante este periodo. En cuanto a las enfermedades diarreicas y respiratorias, que es otro de los elementos a considerar en la etiología de la talla baja de causa nutricional, observamos en la encuesta en SANUC 2018 que hay una prevalencia nacional de enfermedades diarreicas de 10.8% para los niños menores de 5 años y en el mismo grupo etario para las infecciones respiratorias agudas de 34.2%. También es importante mencionar la tendencia de los indicadores antropométricos nutricionales. Observamos entonces que de acuerdo vamos a observar la línea color lila y una línea color azul. La línea color azul nos habla del riesgo de sobrepeso de acuerdo al indicador índice de masa corporal edad para el grupo de 0 a 60 meses. Y en la línea color lila observamos el retardo de la talla por el indicador talla para la edad por debajo de 2 desviaciones gestantes. Observamos entonces una fuerte tendencia al incremento del retardo de crecimiento en el periodo de los primeros 2 años, que luego tiende a disminuir muy lentamente y entonces se cruza con un incremento del sobrepeso que se mantiene de manera sostenida incluso en la etapa de la adolescencia. Entonces hay un cruce, hay un aumento de la prevalencia de la talla baja, pero también de manera sostenida se va incrementando el sobrepeso. Y esto nos permite entonces abordar el tema de lo que sería la triple carga nutricional. La triple carga nutricional es que vamos a observar que tanto a nivel del propio individuo como en el hogar o a nivel de comunidad de población podemos ver los tres elementos. Por ejemplo, en un mismo niño podemos observar talla baja, retraso del crecimiento, deficiencia de micronutrientes, probablemente tenga anemia y sobrepeso u obesidad. Y luego, a nivel de esa misma familia, podemos observar que la mamá o el papá tiene sobrepeso u obesidad, el niño o la niña tiene retraso del crecimiento y alguno o todos de los miembros de esa familia presentan deficiencia de algún micronutriente. Y a nivel poblacional, entonces tenemos sobrepeso y obesidad, retraso del crecimiento y deficiencia de micronutrientes. Entonces, todo se puede presentar en lo que sería la triple carga nutricional. Y es lo que se ha llamado en Latinoamérica la paradoja nutricional, es decir, las dos caras de la misma moneda. La presencia simultánea entonces de obesidad y desnutrición y que va a reflejar inequidades en lo que sería las inversiones y los cambios que se han hecho a nivel de alimentación y nutrición en los países de bajo ingreso, producto también de la transición epidemiológica y demográfica que han sufrido
todo nuestro país. Para ENSANUD 2018 se reporta una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 35.4% en los niños en edades comprendidas entre 5 y 11 años. Es así, entonces, que en esta historia natural de la enfermedad, en la nutrición del ciclo de vida, vemos que convergen y tienen puntos en común lo que sería la desnutrición, la obesidad o sobrepeso y el inicio o los riesgos acumulados para las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición en la etapa adulta, que cada día se presenta en etapas más tempranas. Entonces, no están divorciados de lo que sería ese niño que nace con una madre desnutrida de talla baja y luego posteriormente ese niño nace con un bajo peso, hay prácticas alimentarias inadecuadas, es un adolescente que tiene malos hábitos, que tiene conductas de riesgo y posteriormente es una persona con talla baja, con un círculo transgeneracional porque vuelve al círculo de la pobreza y poco rendimiento académico y laboral. Entonces, esto sería la historia natural de la enfermedad cuando convergen todos estos elementos. Hablamos entonces también de la deficiencia de micronutrientes, que se denomina también hambre oculta. La Organización Mundial de la Salud describe para el año 2017 que existían más de 2 billones de personas con hambre oculta y 7 millones de niños con deficiencias menores de 5 años de hierro, zinc y otros micronutrientes. La evaluación del estado de los micronutrientes es un desafío importante porque es muy difícil evaluarla. Entonces se realiza generalmente por el patrón de ingesta de la población. ENSANUD para el periodo 2011-2013 publica la prevalencia de deficiencias de hierro y zinc y vitamina A en menores de 5 años por los indicadores de, para hierro, se contabilizó la anemia, para la vitamina A, los niveles de retinol y los niveles de zinc. Observamos entonces que una vez más el grupo más afectado son los menores de 2 años con una prevalencia mayor en los menores de 1 año. Pero se mantiene muy baja las deficiencias de estos micronutrientes. Los micronutrientes a su vez se pueden dividir en 2 grandes grupos. Tenemos el tipo 1 que incluye todas las vitaminas y minerales. Aquí lo que quiero destacar es que en el tipo 1 el crecimiento físico se va a mantener a pesar de la deficiencia y los signos clínicos aparecen solamente cuando las deficiencias son muy marcadas o severas. Pero tenemos los micronutrientes tipo 2, que estos tienen que ver sobre todo con las proteínas de alto valor biológico y que el crecimiento, apenas existe una deficiencia, se va a desacelerar con rapidez. ¿Cuáles son las estrategias recomendadas por la FAO, la OMS y la UNICEF para combatir el hambre oculta? Optimizar la alimentación en los primeros 1000 días del desarrollo, fortificar los alimentos, que es una estrategia a nivel poblacional de bajo costo. Se utiliza generalmente un alimento que consuma mucho la población y que sea disponible, y la suplementación de micronutrientes. Estas 3 estrategias pueden permitir disminuir el hambre oculta, especialmente en las vitaminas y minerales que mencioné al inicio de la presentación. Unas breves palabras con relación a lo que sería desprendidas del Global Nutrition Cluster de la UNICEF, relacionadas con las prioridades que tenemos que tener desde el punto de vista nutricional en los grupos de mayor vulnerabilidad durante la pandemia del COVID-19, y serían optimizar todo lo que sería la consejería en lactancia materna, especialmente en aquellas madres que están en casos sospechosos o confirmados, el despistaje de los casos, favorecer todo lo que tenga que ver con la seguridad alimentaria, la higiene y los medios de vida, el acceso a la protección social. Elemento importante también tiene que ver mantenernos muy pendientes de todos los casos que se presenten, el despistaje de nuevos niños por desnutrición, adherirse plenamente al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, porque en estos casos generalmente se puede dar la promoción o la expendio o facilitarle a las madres alimentos para lactantes, los cuales no están permitidos aún en esta etapa. Tenemos que favorecer la lactancia materna y
Entonces podemos hablar de lo que serían las consideraciones de lo relacionado a el retardo del crecimiento. Entonces vemos que el retardo del crecimiento en la niñez es un resultado de la desnutrición materna y de la alimentación inadecuada del lactante del niño pequeño, que se correlaciona con el deterioro del desarrollo, neurodesarrollo, y un marcador de riesgo para que el niño ya en la etapa adulta presente enfermedades crónicas relacionadas con la desnutrición y disminución de la productividad. La talla baja entonces no la podemos ver solamente como un problema estético o de índole social. Estos niños probablemente tengan mayor riesgo de convertirse en personas obesas con mayor prevalencia en las enfermedades mencionadas y una disminución de su capacidad intelectual, académica y por lo tanto mantener el círculo de pobreza e inequidad social. En esta lámina está muy recargada de información, pero lo único que quiero destacar es que vamos a tener una base que está relacionada en la parte de abajo con todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, educación, los accesos a los cuidados de salud, que sería el contexto en el cual vamos a observar el retraso del crecimiento y del desarrollo, que tenemos unas causas que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con la familia, con las prácticas de alimentación inadecuada, con una madre desnutrida, con las infecciones a repetición, clínicas agudas, y esto va a traer como consecuencia el retraso del crecimiento y del desarrollo con unas consecuencias agudas, unas consecuencias crónicas, que serían disminución del aumento de la morbilidad, aumento de la mortalidad, con un impacto del desarrollo cognitivo, con un impacto en el desarrollo económico de una nación. Y por supuesto también consecuencias a largo plazo, como ya las ya mencionadas, y aumento de la saturación de los servicios de salud por el incremento de las enfermedades crónicas degenerativas. Como conclusión, entonces, podemos decir que la talla baja se asocia con mayor morbilidad, disminución del desarrollo psicomotor, del rendimiento escolar y del funcionamiento socioemocional del niño, que es una enfermedad, es un proceso insidioso que se va instalando en la vida del niño desde los primeros días del desarrollo y es una adaptación biológica del cuerpo para arremeter contra un proceso, una injuria de deficiencia de nutrientes. El retraso del crecimiento, entonces, es un enorme sumidero en lo que sería la productividad y el crecimiento económico de una población. El tamaño final de un individuo va a depender, entonces, de un fenómeno epigenético, o sea, cómo se expresan esos genes, y de las complejas interrelaciones que existen entre el medio ambiente, la nutrición y el crecimiento. El crecimiento compensatorio, es decir, la capacidad de recuperación de la talla en estos niños, va a depender, por supuesto, del momento en que ocurrió la desnutrición, el retardo del crecimiento, y que cuando realicemos este abordaje, este tratamiento, la meta no es solamente aumentar de peso a los niños, sino también que tenemos que considerar el impacto que va a haber en su talla final. Entonces, para lograr una reducción de este 40% y acercarnos a esta meta OMS 2025, tenemos que mejorar la identificación, medición y comprensión de lo que es el retraso del crecimiento y reforzar la cobertura en todos los niveles de prevención. La prevención es la primera arma con la que tenemos que contar. Intervención en los grupos de mayor riesgo, que serían los menores de 2 años, las embarazadas, especialmente los adolescentes, favorecer la lactancia materna exclusiva y las prácticas de la alimentación complementaria adecuada y las medidas de saneamiento ambiental. Todo esto nos va a permitir convertir ese círculo vicioso de desnutrición, talla baja y pobreza en un círculo virtuoso de salud y calidad de vida, tanto para el niño como aumento de la productividad de una nación. En el marco de la Semana de la Lactancia Materna, entonces sabemos que es un compromiso de todos y es una responsabilidad compartida. Muchas gracias por la atención.
Doctor Martínez, ¿podemos compartir pantalla, por favor? Buenas noches. Por favor, me confirma si la ven. Sí, doctor. Ponemos modo. Gracias. Sí. Continúe. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por invitarme a participar en este simposio. Muchas gracias a la doctora Noguera. Excelente charla. Me encantó la manera en que enfocó el tema. Y a mí me toca ahora una parte un poquito más aburrida, tal vez, porque es muy bioquímica en algunas cosas, pero vamos a tratar de conversar en estos pocos minutos acerca de cuál es el papel de la L-carnitina en la salud infantil. Es un papel que está bien demostrado, que en algunos casos tal vez va más allá de lo que hemos pensado siempre, que es el simple hecho de ayudar a un niño a ganar un poquito más de músculo o a crecer un poquito más, y creo que es un tema muy importante. Albert Einstein una vez dijo: si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia deja ser al sastre. Vamos a tratar de compartir esta presentación de una forma que no sea muy complicada. No tengo ningún conflicto que declarar. Bueno, todos sabemos que la energía, específicamente la energía a nivel celular, es el combustible que nuestro organismo necesita para vivir, porque absolutamente todos los procesos que se realizan en las células, en los tejidos, van a producir y a la vez van a requerir energía para poderse llevar a cabo. Esta energía va a ser utilizada para muchos propósitos, y estas necesidades de energía van a ser satisfechas cuando el consumo de alimentos es adecuado para mantener un buen desarrollo del cuerpo y una adecuada actividad física que permita definitivamente alcanzar lo que se busca. Dentro de esto, un compuesto como es la carnitina va a tener un papel. Es un derivado de aminoácidos. Básicamente, esta es su forma química: 3-hidroxi-4-trimetilaminobutirato. Hay dos tipos, dos formas: la L-carnitina o la levocarnitina y la dextrocarnitina, que básicamente tenemos claro que su nombre deriva del origen, básicamente donde se aisló por primera vez, que es del latín carnus. El 75% de la dieta de la carnitina que tenemos nosotros va a venir de la dieta, pero un 25% la va a proporcionar una síntesis interna a partir de la lisina y la metionina, principalmente a nivel del hígado y los riñones, el cerebro y la placenta, donde se produce en forma importantísima. Esta carnitina se va a excretar a través de la orina, a través de la leche y la bilis como carnitina libre o ésteres de carnitina, y las concentraciones más altas de la misma van a estar en corazón y en el músculo. Entonces, en riñón, en hígado, cerebro, placenta es donde más se produce, y corazón y músculo donde más se va a almacenar. La concentración intracelular es de 10 a 50 veces más alta que la extracelular, como nosotros podemos ver acá en los diferentes compartimentos. Vean en el hígado la concentración tan importante que tiene, pero vean en el músculo, en el músculo esquelético, donde la concentración es sumamente alta y viene a componer prácticamente el 98% de la carnitina que se guarda. Esta carnitina se va a derivar de la carne y de los productos lácteos de la dieta. Sin embargo, aún con una dieta estrictamente vegetariana, es posible mantener concentraciones suficientes de la carnitina, esto a través de la síntesis endógena de esos aminoácidos precursores que son lisina y metionina, como dije anteriormente, y que van a estar derivados de proteínas no cárnicas en la dieta. Eso es muy importante tenerlo presente. Acá tenemos la composición y resalté los dos alimentos que tienen la concentración más alta. Vean qué interesante es: la carne de res y el aguacate. Son los dos alimentos que tienen la concentración más alta de carnitina. Vemos la leche, ¿verdad?, que es la que continúa junto con el tomate. Los guisantes también tienen
una parte importante, pero vemos como en general la composición de los alimentos de la carnitina es alta. Ahora, esta carnitina va a estar presente en el plasma, en los eritrocitos y en compartimentos de tejidos como son corazón, riñón, hígado, cerebro y músculo. Y vean qué importantes los órganos en los cuales está presente. Ya lo mencioné que las concentraciones de carnitina muscular son más altas incluso que las concentraciones plasmáticas o en cualquier otro compartimento, lo que nos hace difícil poder medir o determinar a nivel sanguíneo plasmático las concentraciones reales de la misma. La carnitina tiene varias funciones y en este gráfico lo resumimos. Ayuda con el transporte de ácidos grasos de cadena larga a través de la mitocondria al sitio de la beta oxidación de estos ácidos grasos de cadena larga. Va a ayudar a mantener un adecuado coenzima A libre requerida para muchos procesos metabólicos. Va a proteger a las células contra la acumulación tóxica dentro de las mitocondrias de compuestos de acil-CoA y va a facilitar el metabolismo aeróbico de la glucosa. Entonces vemos que la función es muy en lo que es la producción de energía. Este gráfico, que es bastante enredado, pero que vamos a ver en ciertas partes en esta publicación de este año, vamos a ver que la L-carnitina tiene funciones metabólicas, ¿verdad? Básicamente importantísimo es la remoción de los ácidos grasos de cadena corta y media de la mitocondria. Tiene que ver con el metabolismo mitocondrial de los ácidos grasos de cadena larga. Tiene muchos papeles en el catabolismo, protege las enzimas mitocondriales y estimula la actividad enzimática. En fin, varios mecanismos metabólicos. Tiene efectos antioxidativos y efectos antiinflamatorios. Y aquí es muy importante, ¿verdad? Porque incrementa la defensa antioxidante en la mitocondria, ¿verdad? Y va a reducir, va a tener un efecto antiinflamatorio al reducir el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el interferón gamma. Entonces, tiene efectos metabólicos, efectos antioxidantes y antiinflamatorios. También tiene funciones neuroprotectoras. Y vamos a ver al final de la plática un par de estudios donde, y de hecho este estudio donde tomamos esto, se refiere mucho a L-carnitina y autismo, ¿verdad? Básicamente, vean qué interesante, regula hacia arriba la producción y la actividad de factores de crecimiento en los nervios, regula el metabolismo lípido de las neuronas, mejora la respuesta colinérgica, incrementa la liberación de dopamina y de GABA, en fin, mecanismos neuroprotectores importantes, y también va a tener un efecto sobre la expresión génica al regular la expresión de las lisosomales de las ATPasa y de algunas subunidades de genes D, y regula hacia abajo la expresión de la proteína básica de la mielina y de la ATPA sintetasa. Entonces, efectos también neuroprotectores y genes. Y otros efectos que se han hablado, ¿verdad? Vean qué interesante, porque mejora el metabolismo de la glucosa, reduciendo el uso del glicógeno. Es inductor, y ahora vamos a ver algo un poquito sobre esto, de la producción de factor surfactante. Tiene que ver en la acetilación de histonas, estabilización de las membranas celulares, inhibe los procesos de apoptosis, ayuda a detoxificar de ciertas drogas, y aquí es importante el ácido valproico, que tiene un efecto también mucho que ver, así como el ácido salicílico. Participa, ¿verdad?, en la remoción de y quelación de ciertos metales, como son el hierro, como son el cadmio, etcétera. Influye en va a influenciar positivamente la función del ciclo de urea, y va a remover algunos ácidos lácticos y cuerpos cetónicos del organismo. Ahora, cuando se presenta déficit de carnitina, hay ciertas cosas que es importante tomar en cuenta. Dentro de ello, que los neonatos y los bebés pueden estar en riesgo de desarrollar deficiencia de carnitina porque carecen de suficiente actividad de gamma-butirobetaína hidroxilasa, ya que esta actividad enzimática en los bebés pequeñitos y los neonatos es apenas el 12% de la de los adultos, de ahí que no hay esa producción de nuevo de L-carnitina.
Y esto se agrava aún más en los bebés prematuros, donde la disminución en la capacidad de producir o sintetizar la carnitina se va a agravar aún más porque hay una disminución de la reserva de los tejidos por la falta de transferencia placentaria durante el tercer trimestre del embarazo. Las concentraciones en niños mayores de 1 año y adolescentes con una dieta adecuada de carne y lácteos va entre 28 a 84 nanomoles por mililitro, que es similar a los de los adultos. En la población neonatal infantil es de 31 a 61 y se ha definido la insuficiencia como una concentración de carnitina libre de plasma menor de 20 nanomoles por mililitro o una proporción de acilcarnitina o carnitina libre de mayor de 0.4. O sea, esto es, les repito, muchas veces no representa los niveles tales. Cuando hay deficiencia de carnitina, debido a que la función principal de la carnitina es el transporte de ácidos grasos de cadena larga al sitio de la beta-oxidación, la deficiencia de la misma va a dar lugar a una acumulación de estos ácidos largos, ácidos grasos de cadena larga, en el citosol, con una disminución en la producción de cetona y energía a través de una mala acción del ATP. Cuando el bebé se está desarrollando durante el desarrollo neonatal, la disminución de la producción de cetonas va a ser perjudicial, dado que las cetonas es la fuente primordial de energía para el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso. Y ya que el periodo postnatal inmediato se va a caracterizar por una mayor dependencia de grasas endógenas y exógenas para satisfacer las necesidades energéticas, la disponibilidad de esta carnitina es crítica, o sea, es muy importante para que haya un óptimo metabolismo de esos grasos y la cetogénesis. Entonces, vemos como en una etapa donde la eficiencia de carnitina tiene un papel muy serio es en el periodo neonatal. Ahora, cuando no hay energías, tenemos claro que todos los procesos metabólicos y las funciones del cuerpo no son las mismas, y esto es muy particular en el músculo esquelético y cardíaco, que van a depender necesariamente de la descomposición de los ácidos grasos para obtener su energía. Cuando se agotan las concentraciones tisulares de carnitina, se puede producir un síndrome sistémico que incluye miopatía, falta de crecimiento, hipotonía, hipoglicemia, hipocetonemia, encefalopatía, coma y puede ser incluso posible la muerte. Entonces, en este gráfico, para resumir esta parte, vemos las funciones de la L-carnitina, que es un nutriente esencial y que tiene un rol indispensable, ¿verdad?, al facilitar el ingreso de los ácidos grasos de cadena corta a través de la membrana mitocondrial, va a facilitar el metabolismo de los carbohidratos, va a proteger las células contra la acumulación tóxica de acilcoenzima A al transportar esos compuestos fuera de la mitocondria y va a ayudar a almacenar energía metabólica. Entonces, al final de cuentas, vamos a tener que la eficiencia de L-carnitina se asocia a serios trastornos, debido a la capacidad de producir energía. Existen condiciones a lo largo del ciclo de la vida de una persona que se asocian con niveles bajos de L-carnitina, ya sea por deficiencia del aporte endógeno o por el aporte exógeno insuficiente, como son los recién nacidos prematuros, los niños con anemia por deficiencia de hierro, las mujeres en etapa de gestación, y esto aumenta el riesgo para parto prematuro, adultos con una baja ingesta de L-carnitina en la dieta, por ejemplo los vegetarianos, y los adultos mayores con enfermedades degenerativas crónicas. Ahora, hay épocas de la vida en que las necesidades energéticas están aumentadas, donde es importante durante el periodo pediátrico, la niñez y la adolescencia, que son periodos de crecimiento rápido y desarrollo. El embarazo definitivamente, porque se requiere energía tanto para el crecimiento del feto como la placenta y los tejidos de la madre. La época de la lactancia, ¿verdad?, para la producción y secreción de la leche materna, y en aquellos periodos de enfermedad o posoperatorios, pues el organismo va a ocupar de provisiones adicionales de energía para combatir la enfermedad y para su recuperación. Cuando nosotros tenemos deficiencia de L-carnitina, hay trastornos a nivel muscular, va a haber una acumulación de los ácidos grasos en el citoplasma celular que produce toxicidad celular porque no se eliminan los desechos tóxicos,
Hay un déficit energético porque se inhibe el proceso normal de producción de energía y hay trastornos en el crecimiento porque hay falta de energía para las funciones vitales, entonces, sobre todo en los niños, se va a detener el crecimiento. Vamos a hablar rápidamente de estas 4 épocas donde todas tienen que ver definitivamente con nuestro paciente pediátrico y vamos a empezar con la L-carnitina y el embarazo. La L-carnitina tiene una deficiencia secundaria durante el embarazo y que es fácilmente reversible, ya que el embarazo es un estado anabólico dinámico en el cual las necesidades elevadas de energía provoca que los requerimientos de la L-carnitina pueden exceder la producción endógena. De ahí que las vitaminas, los minerales y la misma L-carnitina desempeñan papeles vitales en la optimización de la salud y el desarrollo de la nueva vida. Aparte de eso, en el embarazo hay un descenso de los niveles plasmáticos, como vemos acá, mujeres no embarazadas, primer trimestre, y ve a partir del segundo trimestre cómo la concentración de L-carnitina plasmática empieza a disminuir y al momento del parto van a estar aproximadamente en un 50% de los que son las concentraciones de las mujeres no embarazadas. Y hay una relación positiva, como lo vemos acá, vean que dentro del metabolismo de producción de L-carnitina, el hierro tiene un papel importante, tiene un papel ahí donde actúa importantemente y esto hace que la disminución de las concentraciones, que es muy evidente en las mujeres embarazadas por deficiencia de hierro, lleve a deficiencia secundaria de L-carnitina y que se asocia mucho la deficiencia de hierro con deficiencia de L-carnitina. Esta es una publicación de hace ya algunos años, pero que es importante tomar en cuenta, donde tenemos acá los niveles de carnitina total en las adolescentes al momento de la labor, al momento de entrar en labor de parto y cuando no están embarazadas se llaman. Vean que los niveles de carnitina total, de carnitina libre, es decir, carnitina, están estadísticamente disminuidos en la mujer, en la adolescente durante la labor, que en las adolescentes no embarazadas. No se sabe, y es un planteamiento que se ha hecho y lo hace esta publicación, si las concentraciones durante el parto, al trabajar el músculo, pueden contribuir a la disminución en los niveles de L-carnitina. También es importante tomar en cuenta que los niveles de carnitina a nivel umbilical, como vemos acá, son mayores que en la madre. Y esto definitivamente tiene que ver y nos demuestra la transferencia placentaria de carnitina al feto durante el embarazo, que está muy bien demostrado en esta publicación. Ahora, ¿cuáles son las causas totales las causas que hacen que haya deficiencia de L-carnitina en el embarazo? Bueno, un bajo aporte por una dieta mala, pobre en L-carnitina, definitivamente el aclaramiento renal, que ya lo vimos, ¿verdad? Que en la L-carnitina, primera mitad del embarazo, facilita la remoción del exceso de material tóxico y al final del embarazo hay una reducción en la excreción renal de la L-carnitina. Hay definitivo un aumento en las necesidades por parte del feto, entonces hace que el embarazo se deba aportar más y los cambios hormonales que ocurren. Esta publicación interesante menciona que la suplementación con cantidades, esta es del 2007, con cantidades moderadas de L-carnitina previene un descenso en las concentraciones plasmáticas desde la semana 12 hasta el parto. ¿Qué pasa con la L-carnitina y la placenta? Bueno, ya hablamos que la transferencia placentaria es la ruta por la cual la L-carnitina es obtenida por el feto. Esto va a ocurrir en estadios tempranos, cuando el feto es inmaduro y su capacidad es limitada en la síntesis endógena. La L-carnitina se va a almacenar en los tejidos principales del feto hasta el nacimiento, lo que le permite prepararse para el cambio de vida del intrauterino al periodo postnatal. Aparte de eso, la placenta va a utilizar los ácidos grasos como una fuente metabólica para su crecimiento, diferenciación y función, además de transportar los ácidos grasos hacia el feto, entonces requiere L-carnitina también la placenta. Y estas enzimas que se encargan de la beta-oxidación de los ácidos grasos en la placenta necesitan de la L-carnitina, ¿verdad? Y vemos acá cómo hay una disminución
desde el embarazo, desde el inicio del embarazo hasta el final de todos esos ácidos grasos asociados a la L-carnitina. Cuando hay un defecto en la producción de energía, se va a afectar el crecimiento. Va a haber una afectación también en la diferenciación y funcionamiento de la placenta, y eso se va a traducir en una insuficiencia placentaria y en un déficit de la oxidación de los ácidos grasos que va a comprometer el crecimiento y el desarrollo fetal. Un incremento en las concentraciones de L-carnitina en el hígado, en el corazón y en el músculo fetal se refleja en las funciones vitales, como es el metabolismo oxidativo para la producción de energía en el tejido durante la vida fetal. Entonces, los defectos de la beta-oxidación de los ácidos grasos en la unidad fetoplacentaria está asociado a acumulación de precursores metabólicos anormales, como la hidroxiacilcarnitina y ácido carboxílico, que pueden llevar a hígado graso agudo, a preeclampsia y al síndrome de HELLP en algún momento, y en esto, de ahí que muchos ginecólogos están suplementando con L-carnitina a las mujeres embarazadas, y es algo que se recomienda. Entonces, ¿a qué se relaciona la deficiencia de L-carnitina en el embarazo? A problemas en el bebé. Nos enfrentamos a prematuros, a niños con retardo en el crecimiento intrauterino y a niños con bajo peso al nacer. De ahí que el estatus de la L-carnitina en la mujer embarazada es de suma importancia para que sea capaz de administrar la L-carnitina durante el embarazo. En pediatría, bueno, en pediatría la causa más frecuente es la deficiencia dietética, y la otra es la insuficiencia de la carnitina materna, como vimos anteriormente, pues se limitan los depósitos del feto y puede traer algún trastorno metabólico en el recién nacido. Ya lo mencionamos que los recién nacidos, su síntesis hepática es solamente el 12% de los adultos, ya que la actividad de la gamma beta-buteína hidroxilasa es solamente el 12%. En los bebés de 2.5 años aumenta el 30%, y hasta los 15 años la síntesis es igual a la del adulto, de la importancia del aporte exógeno de L-carnitina en pediatría. ¿Y qué tiene un niño con deficiencia de L-carnitina? Va a tener retardo del crecimiento, que va a consistir principalmente en un adecuado aumento de peso o pérdida de peso con disminución de la masa muscular. Va a tener debilidad muscular o hipotonía, y va a tener infecciones recurrentes del tracto respiratorio, porque ya lo mencionó muy bien la doctora, estos niños que no tienen adecuado estado nutricional, pues no tienen el mismo sistema inmunológico. Entonces es claro, y la evidencia dice que un aporte exógeno de L-carnitina va a favorecer el crecimiento y desarrollo durante la edad pediátrica. Con el feto, bueno, aparte de los requerimientos de la madre, están los del feto, ¿verdad? Y ya hablamos de la transferencia. Esta carnitina se va a almacenar, pero vean qué importante. La carnitina es almacenada en el tejido fetal e incrementa las cantidades durante la última parte del embarazo. Y el almacenamiento de esta carnitina en el tejido en el momento del nacimiento va a estar directamente relacionada a la edad gestacional. Entonces, de ahí que, vean acá a nivel plasmático, esta es la concentración total a nivel de dando placebo y dando L-carnitina a nivel del cordón umbilical. Vea cómo hay un aumento en los niveles de L-carnitina. En el líquido amniótico no se demostró. L-carnitina tiene un papel como inductor en la producción del factor surfactante, ya que va a tener una actividad reparadora de fosfolípidos de la membrana celular, y a la vez va a favorecer el transporte de ácido palmítico, que es necesario para la síntesis de pilmatoil-fosfatidilcolina, que es vital en la producción del factor surfactante. Se ha visto en prematuros con síndrome de estrés respiratorio niveles bajos de L-carnitina por mala transferencia materno-fetal, por incremento en el consumo por el tejido pulmonar inmaduro y por la polidisponibilidad para la síntesis de factor surfactante. Esta publicación, que me pareció muy importante, es las guías clínicas de la FLASOC, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, del 2013, cuando habla de restricción del crecimiento intrauterino, y ellos ponen que se ha determinado una deficiencia de L-carnitina en recién nacido de pretérmino y con diagnóstico prenatal de retraso del crecimiento intrauterino.
ellos concluyen que hasta ahora no se ha demostrado que los suplementos nutricionales sean un tratamiento estándar para la restricción del crecimiento intrauterino. Sin embargo, algunos complementos como la L-carnitina pueden contribuir a mejorar el pronóstico fetal al disminuir la morbilidad neonatal. Varios estudios reportan la utilidad de la L-carnitina como coadyuvante del tratamiento, planteando un efecto doblemente benéfico sobre la ganancia ponderal fetal y la reducción del riesgo de estrés respiratorio del recién nacido, de ahí que ellos recomiendan el aporte de L-carnitina. En los neonatos es importante, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio de utilizarlo en neonatos, verdad? Va a tener una utilidad significativa del crecimiento del niño prematuro, manifestado por mayor aumento de peso y crecimiento del perímetro cefálico. Va a permitir la disminución de apneas neonatales, episodios de respiración periódica y tiempo de duración de ventilación mecánica, ya que tiene un papel importantísimo en el recién nacido prematuro, en la utilización de energía, en la regulación térmica y en el adecuado crecimiento y desarrollo. Y posparto, ¿verdad? Es también muy importante, ¿verdad? Puesto que vimos que se excreta en la leche humana. Entonces es muy importante que hayan concentraciones adecuadas de L-carnitina en la leche materna, ya que los bebés dependen del suministro que se le dé de L-carnitina aportado por la leche materna, ya que vimos que su producción endógena es muy poca. Entonces, aquellas mujeres con deficiencia de L-carnitina no proporcionan a la leche materna la cantidad necesaria al recién nacido, llevándolo a un déficit de L-carnitina. La utilización de fórmulas no reforzadas con carnitina, aunque actualmente todas vienen reforzadas, pues también van a ser un problema. Esta publicación, vemos que durante las primeras 3 semanas de lactación, acá está, las concentraciones de la carnitina en la leche materna fueron claramente más altas que en la leche humana, que en la sangre, disculpen, en el plasma, con una presencia estadísticamente significativa. Esta es una publicación que me pareció interesante porque se trata de pacientes con discapacidades intelectuales que tienen problemas motores y que tienen constipación, donde se vio que la frecuencia de defecación y la escala de Bristol, ¿verdad?, mejoró conforme aumentaron los niveles de carnitina libre. En estos pacientes, si vean que la frecuencia de defecación antes y después de suplementar con carnitina fue mejor, y veamos cómo también la escala de Bristol mejoró después de suplementar con L-carnitina. Esto es un estudio donde se habla de aquellos pacientes que tienen síndrome de motilidad intestinal, gastrointestinal, ¿verdad? Donde se vio que la concentración de L-carnitina que está abajo, al mejorarla, mejoró la manometría esofágica en estos pacientes cuando los niveles de L-carnitina llegaron a lo normal. Esto que es nada más para mencionarlo, hay varios estudios que son muy importantes que tienen que ver con el efecto de la L-carnitina en la prevención de un infarto, de enfermedad cardiovascular secundario a un infarto. Esta otra que básicamente vemos como el tratamiento con L-carnitina iniciado después de un infarto agudo del miocardio y continuado por 12 meses va a atenuar la dilatación ventricular durante el primer año después del infarto. Este otro que es un estudio de utilización de L-carnitina en niños y adolescentes que están recibiendo ciclos de quimioterapia. Básicamente ellos lo que vieron fue una mejoría en los niveles de L-carnitina asociados a menor fatiga cuando se mejoraron los niveles de L-carnitina. Este estudio, que es el papel de la L-carnitina en trastorno del espectro autista, es una publicación bastante reciente de este año. Ellos mencionan cómo la L-carnitina juega un papel importante en el funcionamiento del sistema nervioso central y especialmente en el metabolismo mitocondrial de los ácidos grasos. También es evidente que se han documentado alteraciones del metabolismo de la L-carnitina y un metabolismo normal de ácidos grasos en los pacientes con trastornos del espectro autista. Y como la L-carnitina participa en la oxidación de los ácidos grasos de cadena larga,
en el cerebro va a estimular la síntesis de acetilcolina al donar los grupos acilo, estimula la expresión de la proteína 43 que está asociada al crecimiento y previene la apoptosis celular y el daño neuronal y estimula la neurotransmisión. Entonces, ellos concluyen que la suplementación de L-carnitina puede ser beneficiosa para aliviar los síntomas conductuales y cognitivos en pacientes con trastorno del espectro autista. Lo usaron igual a la misma dosis de 50 miligramos por kilo. Este es otro estudio randomizado del trastorno del espectro autista. Aquí vemos la dosis de 50 miligramos por kilo de peso por día. Este es otro porque hay bastante recientemente en lo que es el papel de la L-carnitina en el funcionamiento cerebral. Acá este de autismo y este otro de pacientes con trastornos depresivos. Este que es importante y que al final ellos se preguntan si será útil. Esto es básicamente, perdón, para ponernos en contexto, es que la carnitina se ha utilizado en el tratamiento de toxicidad inducida por ácido valproico, ¿verdad? Se recomienda justamente en aquellos niños que se intoxican o se envenenan con ácido valproico, y hay una tendencia a plantearse si en aquellos niños de alto riesgo con tratamiento de dosis altas de ácido valproico vale la pena suplementar con L-carnitina para evitar los efectos del ácido valproico. Ahí es necesidad de más estudios para decirlo. Eso es lo que tenía y muchas gracias y que Dios les bendiga, y estamos abiertos para cualquier consulta que tengan a hacer. Ok, vamos a entrar a la sección de preguntas. Está también la doctora Dalmacia, porque también hay una pregunta para ella. Ok, bueno, empecemos con la doctora Dalmacia. La doctora Ana Cristina Ortiz pregunta, cuando hablamos de desnutrición crónica, ¿qué parámetros se debería tomar en cuenta? Doctora Dalmacia, ¿me escuchó? Doctora Dalmacia, su micrófono, por favor. Ya. Le repito la pregunta, doctora. La doctora Ana Cristina Ortiz pregunta, cuando hablamos de desnutrición crónica, ¿qué parámetros se deben tomar en cuenta? No sé si me logra escuchar. Doctor Martínez, ¿usted me escucha? Sí, perfectamente. Vamos a empezar entonces con usted hasta que pueda oír la doctora Dalmacia. Entonces, doctor, la doctora Diana Castillo pregunta en relación al uso de L-carnitina en pacientes críticos. Ella quiere saber si hay algún estudio en pacientes quemados y cuál sería la dosis. Bueno, no conozco específicamente un estudio en pacientes quemados, pero al ser el paciente quemado un paciente que tiene un consumo metabólico importantísimo, ¿verdad? Y que va a tener pérdida de energía, por lo tanto va a ser más propenso a consumo energético sobre todo. No veo ninguna contraindicación para utilizarlo siempre y cuando, ¿verdad?, tenga una adecuada tolerancia a la vía oral. La dosis de la L-carnitina es 50 miligramos por kilo por día y se da en 3 dosis. ¿Ok? Esa es la forma en que se utiliza y está indicada también en procesos infecciosos agudos, ¿verdad? Básicamente lo que la L-carnitina va a hacer es mejorar en sí el aspecto metabólico, ¿verdad?, del paciente.
función metabólica. De energía, producción de energía. Por ejemplo, la doctora Diana Castillo preguntaba en ese sentido, en relación a neumonía, ¿Sí? Si se podría usar igual en post-tratamiento con el Helicobacter pylori. Entonces, se podría usar en procesos infecciosos. Se podría utilizar en procesos infecciosos. Tal vez lo único es que algunos niños o algunas personas les puede provocar un poco de náuseas, dolor abdominal, algunos incluso vómito, ¿verdad? Son efectos secundarios pues que se pueden presentar. Entonces valorar en el caso sobre todo del Helicobacter pylori y eso, ¿verdad? ¿Qué tanto lo puede tolerar? Pero contraindicado no está en estos casos y se puede utilizar perfectamente. También nos preguntaban si existe alguna disminución de la eficacia si se usa con vitaminas, zinc o probióticos. No existe ninguna disminución de eficacia. Yo, de hecho, he utilizado L-carnitina en pacientes con poca ganancia ponderal, poca ganancia de talla, y usualmente lo hemos utilizado mezclado con suplementos, otros suplementos nutricionales, o incluso con vitaminas y sin ningún efecto secundario. Ahí lo único es, sí, ¿verdad? Cuando más cosas damos, más posibilidad tenemos de tener efectos secundarios digestivos, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que hay que monitorear de cerca en estos pacientes. Y sí que lo ideal es darlo 3 veces al día, ¿verdad? 3 veces al día, la L-carnitina. También nos preguntaban si existe alguna contraindicación para no dar la levocarnitina. No, básicamente la contraindicación sería, bueno, algún problema de no tolerancia. Hay algunos reportes, ¿verdad?, que han asociado mucho mareo y otras sintomatologías, entonces en ese caso no, pero en pediatría en general prácticamente no existe contraindicaciones así muy importantes para utilizar el producto. Lo que sí es muy importante es que debemos ser claros de que la dosis es 50 miligramos por kilo, ¿verdad? Por día. Entonces tampoco pasarnos en la dosis, porque también excesos de L-carnitina pues se han reportado, por ejemplo, pacientes, por ejemplo, con problemas renales, sí hay que tener un poquito más de cuidado. Hay un reporte, hay un estudio que no lo puse en anemia, en síndrome renal de Fanconi, donde se aumentaron los niveles de la misma debido a esto. Entonces, pues una insuficiencia renal sí sería una contraindicación. Ya está la doctora, creo. Ok, doctora, ¿me escucha? Sí, perfecto, te escucho. Perfecto. La doctora Ana Cristina Ortiz le había preguntado, cuando hablamos de desnutrición, ¿qué parámetros se deben tomar en cuenta? Sí, creo que la pregunta iba más que todo para la parte de desnutrición crónica. Cuando hablamos de desnutrición crónica nos estamos refiriendo al indicador talla para la edad. Es un indicador que habla más que todo de evolución y se afecta más a largo plazo. Cuando hablamos de desnutrición aguda, dependiendo de la edad del niño. Si es un niño menor de 2 años, tomamos el indicador peso para la edad. Si es un niño mayor de 2 años, tomamos el indicador peso para la talla o el índice de masa corporal edad. Si es un niño que ya tiene talla baja, tanto para menores de 2 años como para mayores de 2 años, tomamos el indicador peso para la talla. ¿Sí? Entonces, por excelencia, el indicador que habla del estado de salud de una población, sobre todo a los 2 y a los 7 años, sería el indicador talla para la edad. Perfecto, doctora. La doctora Sofía Shunga pregunta si se debe usar de rutina vitaminas y suplementos alimenticios. Bueno, de rutina no, lo ideal, sobre todo lo que es a nivel de la atención primaria, es hacer un buen interrogatorio hablando sobre lo que tiene que ver con el diario de ingesta de ese niño. Todos desde nuestras consultas tenemos que ser capaces, aunque no seamos nutricionistas o especialistas en el área de nutrición, tenemos que llevar un interrogatorio a esa madre o a esa familia de lo que ingiere ese niño en 24 horas y de acuerdo también a la frecuencia semanal del grupo de alimentos. Si vemos que eso está alterado, de que
el consumo está por debajo de lo recomendado de acuerdo a las raciones que le corresponden a ese niño por edad y sexo, bueno, nos vamos también a los indicadores antropométricos, ¿sí? Peso, talla, circunferencia cefálica, básicamente en el menor de 5 años, índice de masa corporal para los niños más grandes, y los laboratorios, exámenes complementarios básicos que nos pueden orientar si hay una deficiencia, especialmente en los nutrientes más afectados de nuestras poblaciones, ¿sí? Claro, hay que tomar en cuenta, de acuerdo a lo que nos comentó el doctor, que hay unos nutrientes que, aunque no son esenciales, pueden ser condicionalmente esenciales en condiciones especiales, como sería, por ejemplo, la L-carnitina. Entonces, hay situaciones de la etapa crítica de un niño o cuando las deficiencias o las necesidades superan el ingreso o el consumo, entonces probablemente ese niño sí tengamos que suplementarlo. Entonces, no es de rutina la suplementación, requiere que tengamos un buen abordaje clínico, antropométrico y de laboratorio. Ok, otra pregunta para el doctor Jorge Martínez. La doctora Karen Maldonado pregunta, ¿existe interacción entre la administración de la levocarnitina con los alimentos, con o sin alimentos? Ya ahora no se le escucha al doctor. Perdón, es que tosí, apagué el micrófono para que no me oyeran toser y se me olvidó encenderlo. Es importante tener presente que al ser un medicamento, un producto que se da 3 veces al día, ¿verdad? No hay interacción con los alimentos y eso es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque si no sería bastante complicado administrarlo. Así que no hay ningún problema por lo menos que se reporte con X alimento, no. Ok. No veo más preguntas. Quería preguntar en relación a lo que usted se refería. Perdón, quería hablar, doctora Dalmacio. Que me pareció muy interesante algo que presentó el doctor Jorge con relación a la L-carnitina en los pacientes estreñidos o con constipación con parálisis cerebral o discapacidades motoras y cognitivas. Porque muchas veces tiene que ver con que potencia el uso de los medicamentos que utilizan estos niños, los antiepilépticos, y el niño tiene una mejor condición de vida. Entonces la carnitina allí es una suplementación importante en estos pacientes que reciben estas medicaciones y que muchas veces lo subestimamos y el paciente no lo recibe junto con ya su medicación crónica. Entonces probablemente quizás sería interesante revisar un poquito más el estudio para ver si existe esa relación. Sí, claro. Y algo, tal vez, doctora, para comentar es, vamos a ver, ¿cómo lo decimos? Se ha utilizado mucho la L-carnitina para la mesoterapia, en teoría incluso lo han inyectado a nivel de las llantitas, por decirlo de alguna forma, de la pancita para disminuir así, eso no está indicado. O sea, la beta-oxidación. Exactamente. Eso más bien ocasiona muchas veces abscesos fríos. Yo le puedo contar de un amigo que él y la novia decidieron hacerse eso y fue un calvario lo que pasaron durante meses debido a estos abscesos que no se quitaban con nada, ¿verdad? Porque eran la reacción propia de la grasa y todo, y es algo que hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Tal vez sí puede tomarse para hacer, sobre todo los adultos, antes de ir a hacer ejercicio, para tener un poco de energía, pero no para quemar grasa como se ha querido mal vender, ¿verdad? Eso. Ok. Pues sí, en relación a los depósitos de almacenamiento de la L-carnitina, hay mejoramiento cuando hay enfermedades asociadas, sobre todo donde más se encuentra la L-carnitina, como cerebro, corazón, hígado. Sí, de hecho es interesante. Yo quité un montón de estudios de corazón que había puesto, porque al final de cuentas era más pediátrico, pero porque sí hay evidencia de mejoría de la función cardiovascular después de un infarto en los pacientes cuando se les suplementó con L-carnitina durante un año, que lo presenté, y otros
ahí donde la fracción de eyección y el grosor de la pared del ventrículo fue mejor que en aquellos casos en que no se utilizó. Y de igual manera, pues en aquellas enfermedades, como dijo la doctora antes, es que, por ejemplo, el paciente con la discapacidad motora nos tiene todo. Tiene problema muscular, hay una atrofia muscular importantísima en ellos, ¿verdad? Y tienen una mala motilidad intestinal que se asocia a constipación y tienen probablemente convulsiones porque utilizan medicamentos anticonvulsivantes. Y de hecho, la doctora lo compartió la vez pasada y creo que eso ha convencido a utilizar en los pacientes con ese tipo de medicamentos como el ácido alcohólico, la L-carnitina para evitar los efectos secundarios de los mismos, ¿verdad? Y ayudarlos a mejorar. La doctora Rosa Gomero pregunta, ¿hay algún estudio de L-carnitina en pacientes? Doctora, no le escuché, perdón. No te escuchamos bien. Todo sí. Ahora soy yo. ¿Ahí? Ahora sí. ¿Sí? Sí, te oímos bien. Ok, la doctora Rosa Gomero pregunta si hay algún estudio del uso de la levocarnitina en pacientes bipolares que estén tomando medicación. Yo no lo conozco. Solo los que presenté ahí de depresión, pero probablemente, o sea, si uno ve aquel gráfico tan grande de las funciones de la L-carnitina a nivel del sistema nervioso central, algún efecto podrá tener, pero no puedo decirle que sí. No puedo decirle que sí. Ok, nos están preguntando si también se puede usar en el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, o sea, no hay problema de usarlo. El problema es que hay que recordar que al final de cuentas en el Guillain-Barré, si ven, la afectación termina siendo debilidad muscular, no es de origen muscular, justamente el problema, ¿verdad? Entonces, creo que pensando como ocurre con los pacientes con ansiedad motora y todo eso, que pueda tener algún efecto beneficioso, no para decir que vamos a tratar el síndrome de Guillain-Barré con eso. Lo que sí está muy claro es, mujeres en embarazo, yo creo que es clarísimo que sería importantísimo que la utilicen durante el embarazo. Hay evidencia clara de la disminución de los niveles y la importancia que es los niveles para el feto. Definitivamente en los niños con problemas de crecimiento, con un mal aporte de L-carnitina, ya vimos cuáles son los alimentos que lo tienen y muchas veces los niños no comen carne. Y ahí caigo también en los vegetarianos, ¿verdad? Donde a pesar de que los niveles se mantienen, recordemos que muchos padres vegetarianos incluyen a sus niños en una dieta vegetariana y la producción en el niño pequeño es muy baja comparada con el adulto. Ok, la doctora Ketty Jazmín pregunta la presentación comercial. Bueno, la presentación comercial, el carnicin, que creo que es también, como se llama ya, acá en Costa Rica se llama carnicin, tiene 500 miligramos por 5 ml, ¿ok? Y la dosis es 50 miligramos por kilo. Hay tabletas también de 1 gramo, no sé si allá en Ecuador tienen tabletas de 1 gramo, pero el jarabe es riquísimo, o sea, sabe muy rico, ¿verdad? Y los niños se lo toman muy bien, pero es 500 miligramos por 5 ml la presentación. Ok, correcto. En relación a obesidad y L-carnitina, ¿qué nos podría decir? Vamos a ver, la obesidad es un estado inflamatorio, o sea, eso es muy claro, ¿verdad? Al igual que la desnutrición, los extremos producen inflamación y vemos que tiene un efecto antiinflamatorio en algunas, sobre todo con algunas interleuquinas, algunos factores que están elevados en la obesidad también. Entonces, pensaría que es un factor importante. Lo que sí hay que tener muy claro, y esto porque a raíz de la utilización de la L-carnitina, supuestamente para bajar peso, muchos padres informados o mal informados por lo que dice la ley le dicen, doctor, pero ¿cómo me va a mandar eso si se utiliza para bajar peso? En realidad no tiene ese efecto, o sea, es a nivel metabólico de los ácidos de cadena larga donde se va a presentar la situación. Entonces, al mejorar la producción de energía, probablemente va a mejorar todo el estado incluso de obesidad e inflamación que tienen estos pacientes. Como le repito, no es una indicación la obesidad,
pero es posible utilizar. Correcto. Creo que son todas las preguntas que están. Quería felicitarles por ambas pláticas, muy didácticas, muy interesantes, y pues creo que sería todo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, que sea un éxito el Congreso. Igual, que estén muy bien y cuidarse mucho todos y que Dios los acompañe. Así es. Gracias, doctores.